Y bienvenida, señora Mateo. La cuestión que formulamos hoy no es menor hablar de regeneración democrática y además sería imprescindible abordar el proyecto desde ahí. Por eso echamos en falta a este respecto esa propuesta de gestión. Para una buena gestión es imprescindible la regeneración democrática, es imprescindible la transparencia y es imprescindible, en el caso de la corporación, recuperar los espacios de trabajo con comités y sindicatos, porque así lo dice el convenio colectivo y porque así debería de ser en aras de la pluralidad. Valga como ejemplo de lo que hemos vivido en el periodo anterior la despedida del presidente, al que no extrañaremos, el señor Sánchez, cuando en su última comparecencia ante nosotros y, por lo tanto, ante todos los ciudadanos y ciudadanas, reconocía con orgullo formar parte de la corrupción y las cajas B del Partido Popular en los papeles de Bárcenas. Lo que nosotras creemos es que no existe ninguna excusa. No existe ninguna excusa, porque así lo dice la Audiencia Nacional, que el interés público en la divulgación de la información y, por lo tanto, en el uso de fondos públicos prima por encima de absolutamente todo. Lo dice también, y creo que esto es prioritario, el convenio colectivo, que primero establece que los recursos internos que se participen en coproducciones deberán reflejarse en forma de porcentajes y estar sometidos a supervisión de la Comisión de Producción Interna. Y, en segundo lugar, el convenio colectivo establece que toda la documentación que contenga datos sensibles en cuanto afecta a la competitividad de la empresa debe ser entregado a esa misma Comisión de Producción Interna. Lo que venimos es de una época de despilfarro y de dilapidar el patrimonio público. Cantidades de dinero a empresas por trabajos que no se han hecho. Recordemos el desamiantado en los estudios 10 y 11 que nunca se ha producido. Igualmente venimos del despilfarro por la externalización. 2.600.000 euros al año le pagamos a Disermedia por externalizar con estudios alquilados en Villaviciosa. Litigios del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como no se ha visto en absolutamente ninguna gestión, a demanda de ciudadanos y también de trabajadores, que recordemos, creo que ya está en conocimiento de la administradora, que quieren sentarse a hablar al respecto de esto y que si no tendrán que iniciar incluso alguna protesta. Esto debe variar, debe cambiar. Primero, porque es incuestionable que no hay excusas y que una empresa de comunicación como es Radio Televisión Española tiene que ser ejemplo de acceso a la información pública. Y segundo, y ya termino, porque enmarcado en un gobierno que alza como bandera la regeneración democrática y la transparencia, señoría, no se puede esperar más. Tiene la palabra para la respuesta la administradora única de la Corporación Radio Televisión Española, Rosa María Mateo. Señoría, yo estoy de acuerdo con usted en que, y desconocemos cómo se ha hecho la venta de los estudios Buñuel, la construcción de los nuevos estudios, la limpieza de la contaminación que tenían unos estudios. Eso se ha hecho antes de que yo llegara y no tengo ni idea. No sé cómo se han hecho no sé cómo se ha hecho esa gestión ni cómo se ha llevado a cabo. Me parece que los estudios Buñuel, es mi opinión personal y aquí no entro, los estudios Buñuel se vendieron a destiempo, pero quizá había unos criterios que yo desconozco para que se hiciera esto. Nosotros estamos plenamente comprometidos con los principios de transparencia y el derecho de acceso de los ciudadanos a la información de carácter público. Que también le recuerdo, señoría, que ningún derecho tiene un carácter absoluto, por lo que aplicamos los límites establecidos por la propia Ley de Transparencia. Usted se ha referido en algún momento, he creído entender, a peticiones que nos han hecho algunos de los sindicatos a los que yo he recibido y con los que he hablado y me han trasladado sus preocupaciones y sus propuestas. Y lo que les he dicho a ellos es que me gustaría poder atenderlas todas, pero que yo no puedo en este momento, con el escaso tiempo que se supone que voy a tener, porque estoy en una indecisión absoluta con respecto al tiempo del que dispongo para poder acometer diversas cosas, diversos asuntos que me parece que son prioritarios, pero que no. Es que no lo sé, señoría. Hay decisiones que no me atrevo a tomar porque no sé si me voy a ir dentro de un mes, dentro de 15 días o dentro de 20. Nosotros creemos en la corporación que hay que salvaguardar los datos de los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo cuando el ejercicio de los derechos de las personas colisiona con la ley orgánica. Según la asesoría jurídica de la empresa, la corporación aplica los criterios establecidos por el Consejo de Transparencia y los tribunales de justicia. Permítanme que haga una referencia que así está recogido en la resolución del citado Consejo de Transparencia número 78 de mayo del año pasado. También les puedo adelantar que respecto a los altos directivos se están revisando los criterios interpretativos anteriores a mi llegada.
Y en lo que a mí respecta, como les decía antes, mi retribución está ya publicada en el portal de transparencia y en la web. Bueno, entonces yo he decidido renunciar a un complemento que había vinculado a objetivos de conseguir. He renunciado a ese complemento. Muchas gracias, señora Mateo. Se le ha acabado el tiempo. Para la